Desde Ciudad de México, en el país México, por supuesto, estamos aquí para compartir con ustedes unas palabras. Vivian Tirión. Y Lorena Delfín. Resulta que Osvaldo Manuel Pérez Peñalver, actor, narrador oral escénico, promotor cultural, originario de la isla de Cuba, en su momento, en el año 2011, realizó una entrevista con Aide Arteaga Rojas, la señora de los cuentos de Cuba, y que publicó posteriormente en su libro Te cuento un cuento, apuntes para contar. En este año 2023 se cumplen 3 años, el tercer aniversario del traslado de la querida Aide a otro plano. Y queremos, como obsequio y en su memoria, recrear esta entrevista en nuestras voces para que se enteren, quienes no lo sepan, de la vida de esta mujer que dedicó desde su infancia primera hasta casi su despedida a contar y contar y contar. Así que vamos a comenzar, Lorena. Sí. ¿Cómo llegó Aide al mundo de los cuentos? Con mi abuelita Teresita, que me enseñó a narrar conjuntamente con las primeras palabras. Mi abuela me hacía canciones de nanas y también me hacía historias. Ella era hija de una puertorriqueña y su papá era hijo de africano. ¿Cómo se ligaron? Pues eso no me lo pregunten, porque eso es comiquísimo. Mi abuela me contaba que su mamá, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que ella le decía mamita, vivió 18 años ciega y todas las tardes a las 6 de la tarde en la sala de la casa, te estoy hablando claro de Sagua la Grande, que es mi pueblo. Ahí nací y viví hasta los 5 años. Ella contaba historias y la gente iba a oírla. Contaba historias que le había hecho su mamá a la vez. ¿Te das cuenta desde cuándo viene esto? La mamá contando a la mamá, contando a la mamá y contando a mi abuela que me los hizo a mí y yo que los hago más adelante. Mi abuela aprendió de chiquita a escuchar a su mamá y ella a su vez era una gran contadora y contaba las historias. Me enseñó a los 4 años porque a esa edad yo sabía ya leer y escribir. Ella me enseñó entonces con una cartilla que era Cristo, A, B, C, D, así como se aprendía a leer. Y conjuntamente iba aprendiendo a narrar. Así pues, yo cuento cuentos desde que tenía 4 años. Cuento cuentos no solo para los de mi casa, porque las cosas del campo son distintas. Yo las recuerdo. Si alguna persona te iba a hacer una visita, te la anunciaban. Y entonces la niña que venga y que haga un cuento. Mi mamá me enseñó a conocer a los poetas y pues me hice recitadora. Estudié declamación y todas esas cosas. Yo era la recitadora del Regino Poderoso hasta casi el final. Entonces yo llegaba y tenía que hacer un cuento o decir un poema, sabiendo quién era el autor, y después tocar una pieza al piano, porque mi mamá quería, por eso. Eso es así. Tú me dijiste que hablara de mi niñez y eso es lo que yo recuerdo. Así, aprendiendo todo eso, lo hice.
¿Cuál fue su primera actividad pública? Pues la gente iba a verme narrar a esta casa. A la niña, un poco prodigio que yo era, hace mucho tiempo. Y no preciso recordar, pero creo tenía 5 años. Lo que te puedo decir es que en el Parque de Santa Clara, que habían remodelado, en el acto principal yo conté el cuento del Güige. No el Güige que yo narro ahora, no, sino aquel que mi abuela me enseñó. Este que yo narro ahora es el último, como la última versión que yo hago, porque Xiomara, mi hija, cuando era niña, yo le contaba la historia y me empezó a decir que el Güige no era tan malo. Entonces le escribí otra historia de Güige, el último Güige. Pero el verdadero, era el que me contaba mi abuela. Yo lo conté en público, o sea, en mi primera aparición en público, que fue justo a los 5 años, en un acto gigante en el Parque de Santa Clara. El Güige era una cosa como un mito, una leyenda. Por ejemplo, la madre agua también es otro mito. El Güige es una cosa pues muy querida para nosotros. Hay gente que dice que de verdad vio al Güige, que existen. Es una cosa muy fuerte esta tradición en la provincia de Santa Clara. De ahí viene el mito que mi abuela me contaba. Lo que ella contaba y lo que yo he transformado en esto que ahora cuento. ¿Sabes una cosa? Nunca dejé de narrar. Yo llegué a La Habana y seguí narrando. Incluso cuando el ciclón del 26, que yo ya tenía 11 años, hice una composición sobre el ciclón. Y me gané un premio. Y el premio era nada más y nada menos que estudiar en la Academia de Música. Siento esa satisfacción porque esa academia quedaba frente a la iglesia de Regla. Sí, de la Virgen de Regla. Yo vi hacer esa iglesia de Regla. Gonzalo Roig era profesor. Y he podido conversar con profesoras que trabajaban ahí. Y eso me reafirma lo que te digo, porque a veces pienso, estoy inventando, pero no, era la realidad. Así fue la realidad. Mi mamá, ella quería que yo fuera concertista de piano y mi hermano de violín y la complacimos hasta donde pudimos. Yo soy profesora de solfeo y teoría. Dejé el piano a los 5 años. Ya no quise seguir. Mi hermano, no sé en qué año, pero también lo dejó. Mi hermano se hizo economista y yo fui para las letras. Incluso cuando esperaba con las muchachitas en la escuela para entrar a clase, les contaba a mis amiguitas y les decía que era yo lo que estaba leyendo, eso que les contaba. Pero era mentira, pues lo estaba inventando. Por eso es que Carmen Solar, directora de radio, dice que yo soy la creadora de las novelas por episodios. Porque yo contaba y cuando se acababa el receso, pues ahí se acabó el cuento. Y cuando tocaba de nuevo receso, yo seguía el cuento que yo estaba leyendo. Pero era mentira, siempre estaba inventando. ¿Tú entiendes? Así tenía tremendo público. Nunca dejé de narrar. ¿Y dónde estudió Aide Arteaga la técnica del contar? Toda la vida de Aide se ha nutrido de la tradición oral. Yo narré así. Vine a conocer qué cosa es técnica de narración oral hasta el año 64, con Eliseo Diego y María del Carmen Garcini. Yo narraba como narradora nata.
así yo lo llamo. Y sigo contando como me contaba la abuela. Yo la técnica la aprendí para dar las clases, los cursos, y me gustó tanto que me convertí en investigadora y empecé a trabajar en la provincia, en el departamento de filología. Y a la vez iba narrando. Entonces fui la responsable de narración ahí, en filología. Y de ahí voy a la provincia. El primer curso de narración oral en la provincia fue en Santiago de Cuba. Y lo di yo. Yo me retiro siendo la responsable de narración oral y literatura del departamento de aficionados en el Ministerio de Cultura. Yo nunca paré de contar. Tengo el Premio Nacional de Cultura Comunitaria porque conjuntamente con la narración trabajé con los niños. ¿Cómo y con quién empezaron tus actividades en La Habana? Eso fue en el año 1935, nos cuenta Aide. Formé el grupo Aide y los niños, pero con otro nombre. Le puse charlas culturales infantiles. De ahí salieron personas notables como Ela Calvo, Digna Guerra, Asenet Rodríguez. Todas esas artistas cubanas famosas salieron de ahí, de mi grupo. Me dediqué a buscar a los niños y lo hice llegando a los solares, o sea, como las vecindades. A los llega y pon, lugares marginales a los que no se podía entrar porque era un antro aquello, que los policías vestidos de azul cuidaban, porque ahí no se podía entrar, era peligroso. Pero ahí yo iba a sacar a los niños, a enseñarles literatura y a contarles cuentos. ¿Te das cuenta? A mí me llamaron la responsable del trabajo comunitario cuando no se hablaba como ahora de la importancia del trabajo comunitario. Yo fui a sacar de la miseria a los niños, de esos lugares tan pobres, solo con los cuentos. Por eso, cuando un periodista hace poco me preguntó ¿cómo quiero que me recuerden cuando muera?, le respondí que yo he sido narradora toda la vida y voy a morir siendo narradora. Y quiero que me recuerden, como dijo Raúl Castro Ruz, cuando me dieron el machete, como formadora de hombres. Y eso lo dice también el doctor Eusebio Leal, el historiador de La Habana. Narradora me van a recordar siempre. Después que yo me muera, seguiré siendo narradora. Porque alguien va a hablar de Aide como narradora. Yo quiero que me recuerden como la formadora de hombres. Esa formadora de hombres que los sacó de los lugares marginales a donde fui con mis cuentos. ¿Es cierto que en Cuba hubo una escuela de narración oral? Sí, te voy a hablar de la primera y única escuela de narración oral que hubo en este país. Atento, mira. Estaba el Plan Cultura Mined, guiado por la doctora Consuelo Porto. Eso estaba en educación. Empezamos vendiendo esa idea de la narración oral. Estuvimos todo el año 69 vendiendo o promoviendo el programa. ¿Quién decidió que finalmente se aprobara este proyecto? Pues fue Celia Sánchez Manduley, en una reunión muy linda. Recuerdo que Celia, al lado mío y echándome el brazo por arriba, me dijo, mira Aide, el aula de narración oral va a ser ahí, y me enseñó un punto del mapa. Ella aprueba la Escuela de Arte de Siboney. La Escuela de Arte de Siboney era del Plan Cultura Mined y ahí estaba la Casa de Narración Oral y Literatura.
y todos los instructores de arte pasaban por nuestra escuela porque todos tenían que dar narración oral. En esa escuela estaban internos durante un año. Yo dirigí la escuela durante 4. Ahí se daba literatura, artes plásticas, música, expresión corporal. Los viernes eran días de visitas. Y por ahí pasaron los escritores de renombre. Ajá, así fue. ¿Cómo fue tu relación con el poeta Eliseo Diego? Ay, déjame decirte que cuando me nombraron directora de esa escuela, me asusté muchísimo y le dije a Eliseo que yo no iba a poder con todo eso. Y él me dijo que yo era capaz de eso y mucho más. Y en verdad que Eliseo Diego estuvo muy cerca de mí en esa tarea. Recuerdo a Eliseo hablando con su voz bajita, bien preparado, muy amoroso. De ahí salían narradores muy completos y entraban a la escuela, no para ser narradores orales, sino para que en cada provincia ellos fueran instructores e impartieran cursos. Esa escuela se fundó en los años 70. Bueno, con respecto a cómo anda la narración oral ahora, pues pienso que está floreciendo. Pero hay algo que me mortifica mucho, y es que cada maestro de narración oral, en sus cursos, enseña su estilo, a su modo, y un poco imponen la manera de contar. La mano aquí, la mano derecha allá, muévete así, desplázate de esta manera. Eso me incomoda mucho. Hay que dejar a cada narrador libre de hacer lo que sea. Que cuente como más cómodo se sienta. No tanto imponer, solo sugerir. Ajá. La narración oral escénica no existiría como tal si no hubiera existido Francisco Garzón Céspedes. Pueden existir narradores orales, eso sí, pero no narración oral escénica. Pues claro, porque Garzón le dio ese apellido a la narración oral escénica. Hay algo que debemos reconocer, ¿sabes tú? Es muy, muy bueno reconocer a la gente sus valores y sus logros. Y dice Aide, hay algo que debemos reconocer y que muchos quieren ignorar. Garzón es el padre de la narración oral escénica, aunque cuando él me dijo que iba a llevar la narración oral al teatro, yo me asusté un poco, pero conociéndolo como lo conozco y sabiendo que es un hombre muy capaz y culto, le dije, ok, adelante. Enseña la narración oral escénica, pero antes habla de la narración oral. Así, a secas. Tú, por ejemplo, le dice a Osvaldo Manuel, tú me viste narrar a mí. Tú estuviste en Aide Arteaga y su grupo, pero ahora eres tú. Cuentas como tú eres así. No copias a ningún maestro. Es cierto que aprendiste con tus maestros, pero ahora haces lo que tú deseas. Cada cual toma su camino. En fin, espero que me entiendas lo que quiero decir. ¿Has contado fuera de la isla? Con mis cuentos, claro, he recorrido varios lugares del mundo. España, por ejemplo, que adoro tanto, y donde he visitado lugares preciosos e interesantes, como la universidad, donde Unamuno dio clases. Visité México, cuando empezó Garzón en Ciudad de México. Yo empecé a ir a conocer narradores orales ahí. Conocí a Vivian Tirión, que soy yo, a Rosa Marta Sánchez, que es narradora de allá del norte. Y
Me he presentado en la casa de cuento del juglar. Los mejores cumpleaños yo los he pasado en México. ¿Y qué nos cuenta Aide sobre su escritura? Yo escribo desde los 11 años en que me llevé el primer premio. En todas las revistas infantiles que sacaban concurso, yo escribía. Y te digo una cosa, no me den a escoger entre escribir y contar, porque disfruto de la misma manera ambas cosas. ¿Qué te cuento? Quizás esto tú no lo sabes, pero yo escribí mucho para la radio e incluso hasta llegué a dirigir. ¿Qué te parece? Lo hice durante 5 años. Y te digo más, agrega Aide. Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, me decía: Aide, tú te pasas la vida contando cuentos y eso que cuentas se pierde. Escribe, porque luego se te va a olvidar y cuando te mueras, eso se va a disipar. También por eso escribí, por lo que me decía Guillén y también Onelio Jorge Cardoso, nuestro cuentero mayor. Guillén era un ser extraordinario. Un día Guillén me acompañó a la puerta de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, como ustedes saben, y me dijo: adelántate, que a las mujeres hay que verlas por delante y por detrás. Ay, la señora de los cuentos ahí hace un silencio y detiene su mirada en una foto que tiene en la sala de su casa, donde está abrazando a Nicolás Guillén. Coméntanos otras personalidades de nuestra cultura que hayas conocido. Bueno, pues como digo, Onelio Jorge Cardoso era para mí todo un aprendizaje. Cuando él muere, ay, mira, cuando muere, yo no escribía de esa forma, mis cuentos eran distintos, pero cuando él muere es que sale mi libro, Cuentos de Camino. Yo no sé por qué, no te lo puedo explicar. Es cuando yo empiezo a escribir esas vivencias que yo solamente vivía sin escribirlas. Después de su muerte, escribí ese tipo de cuentos. No sé si es porque me dejé influenciar por él o porque su espíritu me ha venido a visitar. No lo sé. Lo cierto es que después de su muerte, yo cambié mi manera de escribir. Por ejemplo, un cuento que surge con esta influencia de Onelio Jorge Cardoso es La Locadia, un cuento mío que más es el que más se cuenta en Cuba y fuera de Cuba, en otras partes del mundo. ¿Y sabes qué? Ese cuento me lo contó una viejecita que conocí en un viaje, entre muchos cuentos que me hizo ella de África y de otros lugares. Y así empecé a contar ese cuento de La Locadia. Así surgió La Locadia, sí. Te digo que tengo a otro hombre en mi vida, y este es el doctor Eusebio Leal Spengler, el historiador de la ciudad de La Habana. A él lo conozco gracias a Francisco Garzón Céspedes, quien me lo presentó en la peña del Parque Lenin, que hacíamos con Teresita Fernández. Este hombre gigante, Eusebio, vino a La Habana como historiador, con grandes sueños de hacer cultura en La Habana Vieja, a donde ya él había logrado volver a ser la calle de madera, la callecita de madera de La Habana Vieja, donde dábamos tantas funciones culturales mientras que él nos daba sus conferencias. Fíjate lo leal que es Eusebio Leal conmigo. Mira este sillón. Él me lo dio cuando se me rompió el mío. Él mismo fue a solicitar uno al Consejo de Estado y me mandó un sillón igual
igualito al que tiene Fidel, nuestro comandante en jefe. Imagínate tú, es un hombre grande, inteligente, sabio, a Leal yo lo quiero con el alma. Es mi amigo, mi hermano, mi todo. ¿Qué significa para Aide Arteaga la Casa de la Obra Pía en La Habana Vieja? ¡Uy! ¡Qué pregunta me has hecho! Pensar qué significa para mí la Casa de la Obra Pía de La Habana Vieja. Pues mira, te cuento que cuando yo llegué ahí, no era la casa museo que ahora es la Casa de la Obra Pía. Era la casa de protocolo del Poder Popular. Ahí me hice de un espacio. En ese lugar que estaba, por cierto, un poco destruido, Leal habló y habló y habló y convenció al Poder Popular para que me la dieran para convertirla en museo. Se la dieran a él para convertirla en museo y también en mi casa sede para mis cuentos y mi proyecto, Aide y los niños. Claro que yo le dije al doctor Eusebio que yo no iba a dirigir esa casa, no. Solo sería mi sede donde yo he venido presentando mis espectáculos y mi peña de Aide y los niños durante nada menos que 20 años. ¿Sabe usted que el año pasado le dedicamos a Aide Arteaga el primer cuento del festival Cuentos para una añeja ciudad, que se celebra en nuestros parques y así será de por vida? En la muerte también, ¿no? Porque en mi muerte seguiré viva. Estaré en los cuentos de otros narradores. A propósito de esto, recomiendo a los narradores jóvenes que vienen en camino que lean. Lo primero que lean, no solamente que sea cuento, que lean todo, que se nutran de la lectura, que sean capaces de interpretar, que se hagan de una cultura sólida, que no vayan solamente a narrar y no sepan nada más que lo que van a narrar, que vayan al teatro, que se vayan nutriendo, cultivando, estudiando, que narren, que investiguen. Hay quien va a aprender a narrar y narra y se acabó. Y ya se cree el cuento, que es un narrador oral. Para ser un narrador oral hay que crecer. No se puede conformar uno solo con el intento. No, que va. Y para terminar, yo también quiero dejar plasmada mi opinión en la discusión que está viva en estos tiempos en nuestro arte aquí en Cuba, sobre si la narración oral es una manifestación del teatro o un arte independiente de las artes escénicas. Yo estoy enterada de todo. Y yo digo que la narración oral pura es una especialidad de la literatura. Sin embargo, la narración oral escénica es una especialidad de las artes escénicas. Así es. Pues bueno, estas son las palabras de Aide Arteaga Rojas en esta entrevista tan completa, ¿no te parece? Preciosa, muy bonita, y bueno, Aide habla también muy linda, muy lindo, muy poético. Sí, dice muchas cosas que están en la historia de la narración, claro. Y ella fue pionera de todas, ¿verdad? Y pues bueno, nuestra intención, como decía, es que nos enteremos de cómo ha evolucionado este arte de la narración oral y de las personalidades que hay en esta disciplina, y una de las principales, por supuesto, Aide Arteaga Rojas, la señora de los cuentos. Así es. Como parte de la iniciativa Cuba-México, países muy apreciados por la señora de los cuentos, y con motivo del 3er aniversario del traslado a otro plano de la querida Aide, invitamos a los narradores orales del mundo a subir cuentos, anécdotas y recuerdos de la señora de los cuentos, para que su memoria permanezca y siga siendo ejemplo del buen contar.
así sea. Pues queda inaugurado este canal en Spotify, La Señora de los Cuentos, Cuba, México. Y bueno, esperamos sus voces, sus aportaciones. Se despide de ustedes Vivian Tirión y Lorena Delfín. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Inaugurado queda.